Por favor, cerrad los ojos un momento. Tomad una respiración profunda e intentad viajar en el tiempo. ¿Podéis oler ese aroma inconfundible a pan tostado y café de malta que inundaba el pasillo de casa en las frías mañanas de invierno? ¿Podéis sentir la textura rugosa del hule sobre la mesa de la cocina y escuchar el rítmico tintineo de la cuchara de vuestra madre golpeando el plato de loza? Bienvenidos a un viaje directo al corazón de nuestra memoria. Hoy vamos a recordar 20 comidas profundamente humildes de aquella España de los años 60 y 70. Comidas que se hacían con los bolsillos casi vacíos, pero que nos llenaban el alma de una felicidad que hoy parece inalcanzable. Y quedaos hasta el final, porque la última comida de la que hablaremos hoy era una merienda tan peculiar y tan nuestra que a las generaciones de hoy en día les parecería, simplemente, un milagro de supervivencia. Aquella era una España muy distinta. Era la época del desarrollismo, de los primeros televisores en blanco y negro, y del éxodo de los pueblos a las grandes ciudades. Sin embargo, en la mayoría de los hogares, el dinero seguía siendo un bien muy escaso. Cada peseta se contaba, se guardaba y se estiraba hasta lo imposible. Pero si algo nos enseñó aquella época, es que el tiempo corría a otra velocidad. No había prisa. Las horas se medían por el compás del sol y por las radionovelas que sonaban de fondo mientras nuestras madres cosían o cocinaban. Nos han querido hacer creer que, al no tener la tecnología y la abundancia de hoy, vivíamos en una pobreza emocional. ¡Qué mentira tan grande! La vida entonces era infinitamente más rica en sinceridad y en contacto humano. La verdadera riqueza no estaba en la cuenta del banco, estaba en la familia reunida alrededor del brasero de picón, compartiendo lo poco que había en la despensa. Esas manos trabajadoras de nuestras madres, curtidas por el frío y el jabón lagarto, hacían auténtica magia para llenar nuestros estómagos. Y lo hacían con tanto amor, que aquellos platos sencillos se convirtieron en el banquete más exquisito de nuestras vidas. Hablemos primero del rey indiscutible de nuestras meriendas infantiles, el sencillo pero absolutamente glorioso pan con aceite y azúcar. Cerrad los ojos y viajad conmigo a aquellas tardes interminables de juegos en la calle, cuando el sol comenzaba a esconderse y el hambre apretaba después de horas corriendo tras una pelota o jugando a las chapas. Nuestras madres nos llamaban desde la ventana o el balcón, y subíamos las escaleras corriendo, con las rodillas llenas de polvo y algún que otro rasguño. En la cocina nos esperaba esa gruesa rebanada de pan de pueblo. Era un pan denso, pesado, con una corteza crujiente que olía a horno de leña. Un pan que duraba días enteros y jamás se tiraba. Nuestra madre derramaba sobre la miga un generoso chorro de aceite de oliva, ese oro líquido que las familias traían en garrafas desde sus pueblos de origen. El aceite empapaba el pan, tiñéndolo de un verde amarillento brillante, y luego venía el toque mágico, una lluvia de azúcar blanca cayendo como nieve sobre la superficie. El contraste en la boca era sencillamente perfecto. Primero sentías la textura dulce de los cristales de azúcar crujiendo entre los dientes, luego la suavidad frutal del aceite, y finalmente el sabor profundo del trigo. Comíamos ese manjar sentados en el portal, saboreando cada bocado como si fuera el pastel más caro del mundo. En aquel trozo de pan residía la verdadera felicidad. Y ahora, dejadme llevaros a las gélidas mañanas de enero, cuando el cristal de la ventana amanecía empañado y el frío se colaba por las rendijas. Era entonces cuando el olor a pimentón dulce nos despertaba, anunciando que en la lumbre se estaban cociendo unas humildes sopas de ajo. Este era el desayuno, y a veces la cena de la España trabajadora. En una vieja cazuela de barro, el aceite chisporroteaba dorando unos dientes de ajo. Luego, el pimentón, que le daba ese color rojizo y cálido que reconfortaba el alma con solo mirarlo, y finalmente, el agua y las rebanadas de pan duro de días anteriores. El pan, que estaba duro como una piedra, se iba reblandeciendo lentamente en el caldo caliente, absorbiendo toda la sabiduría de aquellos ingredientes tan básicos. Quien podía permitírselo, le dejaba caer un huevo en el último momento para que se cuajara con el calor residual de la cazuela. Comer aquellas sopas de ajo era un ritual sagrado. Te sentabas a la mesa con el jersey de lana gorda, soplando suavemente la cuchara de metal para no quemarte los labios.
Con cada sorbo, sentías cómo el calor descendía por tu garganta y se instalaba en el estómago, disipando el frío de los huesos. No necesitábamos suplementos vitamínicos ni desayunos modernos de diseño. Aquellas sopas nos daban la energía necesaria para enfrentarnos a las caminatas hacia el colegio o al duro trabajo en el campo. Avanzamos un poco más en nuestros recuerdos y nos encontramos con el tesoro mejor guardado de los bolsillos de nuestros abuelos: el ansiado bocadillo con una onza de chocolate negro. En aquellos tiempos, el chocolate no era un alimento de consumo diario, era un artículo de lujo, un premio extraordinario que se otorgaba en ocasiones especiales o los domingos por la tarde. El contraste era absoluto. Por un lado, una rebanada enorme de pan blanco o de hogaza, cortada con un cuchillo de sierra, y por el otro, un cuadradito pequeño, duro y oscuro de chocolate, envuelto en su característico papel de estraza. El gran reto de nuestra infancia consistía en calcular milimétricamente cada mordisco. Intentábamos comer mucho pan y morder solo una esquinita diminuta de la onza de chocolate, para lograr que ambos manjares se terminaran exactamente al mismo tiempo. Era un ejercicio de pura contención y disciplina infantil. A veces, el chocolate estaba tan duro que casi te dejabas los dientes en él, pero su sabor intenso, ligeramente amargo y terroso, se fundía lentamente en el paladar, mezclándose con la miga tierna del pan. Aquel sabor se quedaba grabado a fuego en la memoria. No importaba que el pan fuera desproporcionadamente más grande que el dulce, esa pequeña concesión de chocolate nos hacía sentir como los niños más afortunados del barrio entero. No podemos olvidar la reconfortante costumbre de tomar la leche migada. Hoy en día compramos la leche en cajas de cartón esterilizadas, pero en los años 60, la leche llegaba a casa fresca, traída directamente por el lechero en cántaras de aluminio, o se iba a buscar a la lechería del barrio con una lechera esmaltada. Al llegar a la cocina, nuestras madres tenían que hervirla obligatoriamente en un cazo para evitar enfermedades. Había que vigilar atentamente para que la leche no subiera de golpe y se derramara manchando los fogones. Al enfriarse, se formaba en la superficie una capa gruesa y amarillenta de nata, que muchos niños adoraban untar en pan con azúcar. Para cenar, en las noches frías y oscuras, el plato estrella era un tazón hondo de loza lleno de esta leche muy caliente, en la que se desmigaba pacientemente el pan sobrante del día anterior. Las migas de pan absorbían el líquido blanquecino y dulce, creando una textura suave, espesa y reconfortante. Te comías esa sopa de leche lentamente, bajo la luz mortecina de la bombilla del techo, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Era una cena que calmaba no solo el hambre, sino también los nervios del día, preparándonos para un sueño profundo y reparador bajo gruesas mantas de pura lana. Acompañadme ahora a recordar un aroma que definía las cocinas de nuestra niñez: el inconfundible olor del café de malta y la chicoria. En aquella época de posguerra y posterior desarrollo, el café de verdad, el café en grano, era un artículo prohibitivo para las familias humildes. Así que el ingenio popular lo sustituyó por la cebada tostada o la raíz de achicoria. La preparación era un verdadero ritual matutino. El agua hervía a borbotones en un cazo de peltre sobre la cocina económica o el hornillo de gas. Nuestra madre volcaba un puñado de aquellos polvos oscuros y, tras unos minutos de ebullición, colaba el líquido oscuro a través de un colador de tela o manga de algodón, que con el paso de los años había adquirido un color marrón permanente. El resultado era una bebida oscura, caliente, que no sabía a café puro, pero que tenía un sabor dulce, terroso y a grano tostado que nos encantaba. A los niños se nos permitía tomarlo sin problema, rebajado con un poco de leche, porque no contenía cafeína. Mojar unas galletas, o simplemente los mendrugos de pan duro en aquella malta humeante, era el verdadero desayuno de los campeones de nuestra época. Ese olor a achicoria impregnando los pasillos es, aún a día de hoy, el perfume inconfundible del hogar, de la protección materna y de las mañanas tranquilas antes de ir a la escuela. Y si hablamos de platos que alimentaron a toda una generación y nos enseñaron el valor de la austeridad, tenemos que mencionar obligatoriamente las famosas lentejas viudas. Se llamaban así, viudas, porque iban solas a la cazuela, sin el acompañamiento del chorizo, la morcilla o el tocino,
que eran lujos reservados para días de gran celebración. Solo llevaban agua, lentejas, media cebolla, unos dientes de ajo, una hoja de laurel y un chorrito de aceite de oliva crudo echado en el último momento. Sin embargo, el secreto de su sabor inigualable no residía en los ingredientes, sino en el tiempo y la paciencia. Se cocinaban a fuego muy lento, en ocasiones sobre las brasas de carbón, durante horas. El caldo se iba espesando poco a poco hasta conseguir una textura cremosa, casi como un puré oscuro y sabroso. Aquellas lentejas tenían un sabor a tierra fértil, a campo, a pura supervivencia. Cuando llegábamos del colegio muertos de frío y de hambre, un plato hondo humeante de aquellas lentejas nos devolvía la vida al instante. Comíamos acompañados de un buen trozo de pan para empujar, apurando hasta la última gota del plato. Nos enseñaron a no quejarnos, a agradecer profundamente lo que había en la mesa, y a entender que la comida más sencilla, cuando está hecha con las manos de una madre, es el alimento más digno. Otro milagro cotidiano de aquellas cocinas diminutas era la tortilla de patatas estirada. Los huevos no siempre sobraban en la despensa. A menudo se vendían por unidades en los ultramarinos y había que hacer rendir 2 o 3 huevos para dar de comer a una familia de 5 o 6 personas. Aquí es donde brillaba la magia de nuestras madres. Pelaban patatas pacientemente, cortándolas en láminas muy finas para que cundieran más al freírlas. Pero a veces, ni siquiera con mucha patata era suficiente. Entonces recurrían a trucos que hoy parecerían impensables, pero que nos salvaban el estómago. Añadían a la mezcla un chorrito de leche, o incluso miga de pan remojada, para darle volumen y esponjosidad a la tortilla sin gastar más huevos. Ver a nuestra madre darle la vuelta a aquella enorme y pesada sartén de hierro con la ayuda de un plato llano o una tapadera era como presenciar un acto de acrobacia digno de un circo. El momento de tensión en el que la tortilla caía de nuevo en la sartén por el lado crudo siempre terminaba con un suspiro de alivio colectivo. El resultado era una tortilla alta, pálida pero deliciosa, que cortada en pequeños triángulos o metida en un panecillo redondo, solucionaba almuerzos, meriendas y hasta los días de campo junto al río. Recordemos por un momento aquellas visitas de la mano de nuestra madre al pequeño colmado del barrio. La campana de la puerta sonaba al entrar, y nos recibía una mezcla fascinante de olores a lejía, legumbres a granel y embutidos colgando del techo. Allí, el tendero despachaba 50 o 100 gramos de un embutido humilde, pero que a nosotros nos parecía manjar de dioses, la mortadela con aceitunas. El sonido de la máquina de cortar fiambre girando rápidamente y dejando caer unas lonchas finísimas, casi transparentes, de un color rosa pálido salpicado por el verde de las aceitunas, es pura música para nuestra nostalgia. En casa, se preparaba el bocadillo. Se cortaba un trozo de pan de barra. Se abrían las 2 mitades y se colocaban con sumo cuidado esas finas lonchas, asegurando que cada bocado tuviera su porción de sabor. El pan blanco absorbía ligeramente la grasilla brillante de la mortadela. Morder aquel bocadillo en el recreo de la escuela, apoyados en las paredes del patio de tierra, era el momento más esperado de la mañana. Comparar los bocadillos con los compañeros era un rito de hermandad. No teníamos jamón serrano ni quesos curados caros, pero os aseguro que aquel sabor suave y salado de la mortadela con aceitunas sigue siendo uno de los recuerdos más sabrosos de nuestra niñez. De la necesidad y la escasez también nacieron maravillas culinarias como las inmortales patatas a lo pobre. Su propio nombre lo dice todo, un plato creado para alimentar mucho costando muy poco. En esencia, no era más que patatas cortadas en rodajas gruesas, pimientos verdes, cebolla y aceite. Todo se ponía junto en una sartén grande de hierro fundido, de esas que pesaban horrores y que nunca se fregaban del todo para no quitarles el curado protector. Las patatas no se freían a fuego fuerte, sino que se confitaban lentamente a fuego suave. Se iban ablandando al mismo tiempo que la cebolla soltaba su dulzor natural y el pimiento verde perfumaba el aceite con su aroma herbáceo. Al final, se subía al fuego un par de minutos para conseguir unos bordes ligeramente tostados y crujientes. Aquel plato se servía en el centro de la mesa, y muchas veces se comía directamente de la misma sartén, cada miembro de la familia con su propio trozo de pan en la mano,
mojando en el fondo el aceite residual que había absorbido todos los jugos de las verduras. Era una comida gregaria, ruidosa y feliz. No había cubiertos finos ni platos de porcelana, pero había miradas cómplices, conversaciones cruzadas y la sensación absoluta de pertenecer a una familia unida que salía adelante junta. Viajemos ahora a los postres y las meriendas de invierno, y detengámonos en la humilde grandeza de las gachas dulces. Cuando fuera llovía a cántaros, o soplaba el viento helado del norte, no se podía salir a jugar. Para levantar el ánimo a los chiquillos de la casa, nuestra abuela decidía preparar gachas. Con apenas 3 ingredientes, harina, aceite y agua o leche si la había, obraba el milagro. En la sartén se tostaba un poco la harina con aceite para quitarle el sabor a crudo, y luego se iba añadiendo el líquido muy lentamente, removiendo de forma incansable con una cuchara de madera para que no se formaran grumos. Aquella masa iba tomando una consistencia espesa, elástica y reconfortante. El toque final era un poco de azúcar espolvoreada por encima, o unos coscorrones de pan frito si había suerte. Nos sentábamos todos alrededor de la mesa camilla, con las faldas de la mesa tapándonos las rodillas para no perder el calor del brasero. Cada uno metía su cuchara en el plato central, compartiendo en silencio. La textura cremosa y cálida de las gachas bajaba por la garganta dejando un rastro de dulzura infinita. Era el consuelo perfecto para las tardes grises, una prueba más de que nuestras abuelas eran verdaderas alquimistas, capaces de convertir el polvo blanco de la harina en auténtico amor comestible. Y hablando de tardes de invierno, ¿cómo no recordar a la entrañable figura de la castañera? En los meses de noviembre y diciembre, cuando el aliento se condensaba en el aire frío de la calle, las esquinas de los barrios y los pueblos se llenaban de un humo denso y de un olor a madera quemada que nos guiaba como un faro en la niebla. Allí estaba ella, una mujer mayor, envuelta en toquillas de lana oscura, sentada junto a su pequeño anafe de carbón. En la superficie de chapa perforada, asaba las castañas, dándoles vueltas con sus manos curtidas y ennegrecidas por el hollín. Con unas pocas monedas de cobre, nos entregaba un pequeño cucurucho hecho con papel de periódico viejo. Aquel cono de papel guardaba un calor maravilloso. Antes de comerlas, sujetábamos el cucurucho con las 2 manos para devolver la sensibilidad a nuestros dedos congelados. Luego, íbamos pelando las castañas una a una. La cáscara tostada, ligeramente quemada en los bordes, daba paso a una carne amarilla, dulce, harinosa y caliente. Íbamos caminando hacia casa, pisando los charcos, comiendo aquel manjar invernal, con los labios manchados de ceniza y el corazón contento. Las castañas asadas no eran solo una comida humilde, eran nuestro único sistema de calefacción portátil en la calle. Para los días de auténtica fiesta, como un cumpleaños o un domingo importante, el postre estrella indiscutible era el maravilloso arroz con leche. Aunque el arroz y el azúcar no faltaban, la leche entera necesaria para hacer un buen arroz con leche era más cara, por lo que no se hacía a diario. La preparación requería de un tiempo infinito. Nuestras madres ponían a hervir la leche con una rama de canela en rama y un trozo largo de cáscara de limón, evitando siempre la parte blanca para que no amargara. Luego echaban el arroz y comenzaba el proceso hipnótico de remover a fuego muy, muy lento. Durante casi 1 hora, la cuchara de madera dibujaba círculos en el fondo de la olla, liberando el almidón del arroz hasta lograr esa textura maravillosamente cremosa. El olor a canela y cítricos lo inundaba todo, colándose hasta en las habitaciones cerradas. Una vez servido en cuencos de cristal, se dejaba enfriar, y algunos afortunados disfrutaban del toque maestro, el azúcar quemada por encima con un hierro candente al rojo vivo. Romper esa fina costra de caramelo oscuro con la cuchara para descubrir la crema fría y dulce de debajo era el equivalente a encontrar un tesoro escondido. En cada cucharada de aquel arroz con leche se podía saborear la paciencia infinita y el cariño incondicional de quien había pasado horas de pie frente a los fogones. No podemos hacer este recorrido nostálgico sin detenernos en las épocas de Cuaresma y Semana Santa, fechas que olían obligatoriamente a aceite frito y a canela por culpa de las torrijas de pan duro. Es fascinante pensar cómo una receta que nació exclusivamente de la necesidad de no tirar a la basura las barras de pan viejo,
se ha convertido hoy en día en un postre de lujo en los restaurantes modernos. En nuestras casas, el pan que ya estaba duro como la piedra, se cortaba en rebanadas gruesas y en diagonal. Se bañaban pacientemente en leche endulzada o en restos de vino barato mezclado con agua, dejándolas empapar hasta que estaban blanditas pero sin llegar a romperse. Luego pasaban por huevo batido y se echaban a una sartén con abundante aceite muy caliente. El ruido del aceite burbujeando era la banda sonora de la Semana Santa. Al sacarlas, doradas y esponjosas, se rebosaban generosamente en una mezcla de azúcar y canela en polvo. La primera mordida a una torrija recién hecha, con el exterior crujiente por los cristales de azúcar y el interior deshaciéndose como una crema tibia, era una experiencia celestial. Las bandejas de torrijas reposaban en las cocinas durante días, esperando a ser devoradas en los desayunos y las meriendas por todos los miembros de la familia. Si existía una obra maestra absoluta de la economía doméstica en la España de los 60, esa era sin duda el majestuoso cocido de garbanzos y la sabiduría de sus sobras. El cocido no era una comida, era un ciclo vital que alimentaba a la casa durante 3 días seguidos con el mismo esfuerzo económico. El primer día de la semana se servía la sopa de fideos, elaborada con el caldo espeso y brillante que habían soltado los garbanzos, los huesos, la patata y un pequeño trozo de tocino o morcillo. De segundo plato, se ponían los garbanzos tiernos junto al repollo rehogado. Pero la verdadera magia de la pobreza digna llegaba el segundo o el tercer día con la conocida ropa vieja. Los garbanzos que habían sobrado y las hebras de carne se freían en una sartén con un poco de cebolla y unos dientes de ajo. Los garbanzos adquirían un exterior crujiente, ligeramente tostado, y se empapaban del sabor del ajo y el aceite. Aquel plato frito y humilde nos gustaba incluso más que el cocido original. Y si aún quedaban restos de carne, las madres pasaban horas picándola a mano para hacer unas croquetas espesas e imperfectas, pero cargadas de sabor. El cocido nos enseñó el respeto absoluto por el alimento. En aquella época, tirar comida a la basura era considerado, literalmente, un pecado contra la familia. Volvamos ahora la vista hacia algo más sencillo y reconfortante. Un postre que cerraba las cenas de los días más crudos del invierno. Las humildes manzanas asadas. En la frutería del barrio, siempre se compraban las manzanas más económicas, esas que a veces estaban ligeramente golpeadas o arrugadas, porque para asar no se necesitaba la fruta más hermosa, solo la más dulce. Nuestra abuela les quitaba el corazón con un cuchillo fino, y en el hueco que quedaba introducía una cucharadita colmada de azúcar, y a veces, una gota de coñac o un chorrito de agua para que no se secaran. Se colocaban en una fuente de barro viejo y se metían en el horno, o en la propia lumbre si se vivía en el pueblo. Con el paso de los minutos, la piel de las manzanas comenzaba a hincharse y a reventar de manera irregular, soltando un almíbar oscuro y pegajoso que se mezclaba con el jugo natural de la fruta. Cuando salían del horno, la casa olía a pura gloria. Esperábamos impacientes a que dejaran de quemar para hundir la cuchara en aquella pulpa caliente, suave y translúcida. El almíbar del fondo del recipiente era el premio final, la parte más intensa y dulce que todos los hermanos queríamos rebañar. Un lujo humilde que reconfortaba cuerpo y alma antes de ir a dormir. Y ahora, preparaos para recordar un auténtico manjar digno de los dioses que nos dejaba los dedos pegajosos y los ojos muy abiertos, el inigualable bocadillo de leche condensada. En una época donde los pasteles rellenos de crema o los dulces industriales eran una rareza inalcanzable, la leche condensada era el capricho supremo, el premio dulce por excelencia. Esta venía en botes de lata que nuestra madre agujereaba con la punta de un abrelatas o un cuchillo fuerte, haciendo 2 pequeños agujeros, uno para que saliera el espeso líquido y otro para que entrara el aire. A veces, si había mucha suerte, se compraban aquellos famosos tubos de metal que se apretaban como la pasta de dientes. Cortar un pedazo de pan blanco y ver caer ese hilo denso, cremoso y de un color marfil perlado sobre la miga, era un verdadero espectáculo visual. La leche condensada se hundía en los poros del pan, empapándolo con su dulzor extremo e intenso. Al dar un mordisco, el azúcar se apoderaba de todo tu paladar.
Saboreábamos ese bocadillo lentamente, caminando por la calle, cuidando celosamente de que no se derramara ni una sola gota por los bordes. Era una sobrecarga de dulzura pura, una explosión de energía que convertía cualquier tarde aburrida en un día de fiesta mayor. Hay algo en la memoria táctil y olfativa que nos transporta directamente a la cocina de nuestras abuelas, y eso es la preparación de los pestiños y las rosquillas fritas. No había evento familiar importante, bautizo o fiesta patronal en la que no se prepararan estos dulces en masa. El proceso era un acontecimiento social dentro de la propia casa. Las mujeres de la familia se reunían alrededor de la mesa de la cocina. Había harina por todas partes, huevos, anís y la imprescindible ralladura de limón. Ver a nuestra abuela amasar aquella mezcla con sus brazos fuertes, doblando y estirando hasta que la masa quedaba brillante y elástica, era hipnotizante. Nos daban pequeños trozos de masa para que los niños también jugáramos a moldear. Después, se daba forma a los aros de las rosquillas o se doblaban los pestiños, y se echaban en una sartén honda llena de aceite hirviendo que perfumaba todo el bloque de vecinos. El sonido crujiente de la masa al freírse se mezclaba con las risas y las historias de antaño que contaban las mayores. Recién salidos de la sartén, se pasaban en caliente por un plato lleno de azúcar blanquilla para que se les quedara pegada. Aquellos dulces imperfectos, irregulares, cada uno de un tamaño distinto, sabían a herencia, a tradición oral y a tardes de hogar inquebrantable. Otro clásico de la despensa de antaño, profundamente ligado a nuestras raíces más rurales, era la sencilla mezcla de higos secos con almendras. En la España de los 60, gran parte de la población que había emigrado a las ciudades como Madrid o Barcelona mantenía un lazo irrompible con sus pueblos de origen. De esos pueblos llegaban paquetes y cestos envueltos en tela que eran recibidos como oro puro. Entre morcillas y tarros de aceite, siempre venía un saquito con higos secos cubiertos de aquella película de harina blanca que los conservaba durante meses, y otro con almendras crudas. La merienda consistía en coger un higo seco, apretarlo un poco con los dedos, morder el pedúnculo duro para tirarlo y meter una almendra entera dentro de la pulpa pegajosa y oscura del higo. Ese bocado lo tenía absolutamente todo. El dulzor reconcentrado, terroso y profundo del higo seco, lleno de diminutas semillas que crujían en los dientes, contrastaba con el sabor amargo, firme y crujiente de la almendra rústica. Era una inyección de energía brutal. Nos metíamos un puñado en los bolsillos del pantalón corto de pana y salíamos a la calle a seguir jugando durante horas. Aquellos higos eran un lazo invisible que nos unía a la tierra áspera y generosa de nuestros abuelos. Acercándonos al final, debemos rendir homenaje a una obra de ingeniería culinaria infantil que todos, absolutamente todos, hemos construido con nuestras propias manos: el célebre emparedado de galletas María con mantequilla. Las galletas María, esas circunferencias perfectas con sus agujeritos simétricos y sus letras en relieve, eran un elemento básico en cualquier alacena española. Pero comerlas solas a veces resultaba demasiado seco, así que recurríamos a la creatividad. Tomábamos 2 galletas intactas. Con un cuchillo de untar, poníamos una capa generosa de mantequilla, o casi siempre margarina, que era lo que se podía pagar en casa, en el centro de una de ellas. Luego colocábamos la otra galleta encima y empezaba el juego. Había que presionar ambas galletas poco a poco, con mucho cuidado para no romperlas, viendo cómo la mantequilla amarilla se iba extendiendo desde el centro hacia los bordes. El triunfo absoluto se alcanzaba cuando la mantequilla lograba asomarse ligeramente a través de los pequeños agujeritos de la galleta superior, creando unos diminutos puntos dorados. Al morderlo, la galleta seca y dulce se fundía con la textura grasa y salada de la mantequilla. Mojar aquel disco relleno en un vaso de leche caliente era, sin exagerar, uno de los placeres más redondos y perfectos de toda nuestra infancia. Y finalmente, llegamos al recuerdo que os prometí al principio. La merienda más sorprendente, la más auténtica y la que resume a la perfección aquella España humilde y rural: el maravilloso pan con vino y azúcar. Si hoy en día alguien viera a un niño pequeño merendando pan mojado en vino tinto, seguramente llamaría a las autoridades. Hoy nos parecería ilegal y absolutamente absurdo.
pero en aquellos años 60 era lo más normal del mundo. En las casas de los pueblos y en los barrios obreros, el vino peleón formaba parte de la alimentación básica. Nuestras abuelas cortaban una rebanada de pan prieto, vertían sobre ella un chorrito de vino tinto que teñía la miga de un color morado intenso, y la espolvoreaban abundantemente con azúcar para matar la acidez y el amargor del alcohol. Nos comíamos aquel mendrugo con ganas, ajenos a cualquier preocupación moderna. Nos quedaban los labios teñidos de morado y los dedos pegajosos. Y no nos pasaba absolutamente nada. Éramos niños fuertes, criados en la calle, con las rodillas peladas y el sistema inmunológico a prueba de bombas. Ese pan con vino y azúcar es el símbolo definitivo de una época que ya no existe, de una generación que supo hacer frente a las dificultades sin perder la sonrisa y saboreando con gratitud hasta el último mendrugo. Al final de este viaje por nuestra memoria, nos damos cuenta de una gran verdad. En realidad, no echamos de menos el pan duro, ni las cazuelas de barro astilladas, ni las ropas remendadas. Por lo que verdaderamente sentimos nostalgia, lo que nos arranca esta lágrima silenciosa, es por nuestro propio tiempo perdido. Echamos de menos nuestra juventud, esa energía inagotable de correr por calles sin asfaltar. Pero, sobre todo, echamos de menos a las personas que nos preparaban con sus manos cansadas aquellos manjares humildes. Esas madres, abuelas y tías que hacían milagros con un puñado de harina y muchísimo amor, y que hoy, muchas de ellas, ya solo viven en nuestro recuerdo. La pobreza en los bolsillos jamás significó pobreza en el corazón de nuestras familias. Si este paseo por la España de los 60 os ha traído recuerdos hermosos y os ha calentado el alma, aunque sea un poquito, por favor, suscribíos a este canal y dejadnos un me gusta para que no perdamos esta conexión tan nuestra. Y ahora, me encantaría leer vuestra propia historia. De todas estas comidas humildes, ¿cuál era la que os preparaba vuestra madre y qué recuerdos os trae hoy a la memoria? Dejádmelo escrito en los comentarios. Será un honor leer cada una de vuestras vivencias.